No sabemos. Pero, profe, ¿qué es lo que hizo la comisión anterior? Sí, siempre hay que decir que sí. Después vemos qué pasa. Bueno. Claro, tengan fe. Para que el que está perdido hoy soy yo, no ustedes. Bueno, vamos a empezar, por ejemplo, con Karen González. Karen, ¿estás? Sí, acá estoy. Bueno, mira. Porque la idea de esta clase, cuando yo las hacía presenciales, la idea era que fuera una clase interactiva, que todos opinasen, que todos preguntasen, entonces, y llegar a los diagnósticos de una manera entre todos más fácil. Cuando lo quisimos hacer de manera virtual a eso mismo, pasó fue que todos hablan y nadie habla. Entonces, lo que hice en la comisión anterior. ¿Te parece? Así que. ¿Qué? Profe, se le cortó. Justo. Que lo que le pedí a los de la comisión anterior es que uno por uno vaya discutiendo un caso conmigo y todos lo escuchamos. Porque si lo discutimos entre todos, vía virtual es un lío. Todos hablan y nadie habla, ¿ok? Vamos a empezar con Karen. ¿Estás, Karen? Sí, acá estoy. Bueno, ¿querés decir algo antes de empezar? No, por ahora. Mandar saludos. Bueno, dale, mira, Karen, si yo tengo un paciente de 56 años, fumador, hipertenso controlado, ¿no? Un poquito gordito, y nos consulta por un cuadro de inicio súbito que se caracteriza por trastorno en la expresión del lenguaje, comprensión del lenguaje y debilidad en mi cuerpo derecho. ¿En qué tengo que pensar? Bien, tengo que pensar en una ACV porque es inicio súbito. Eso es lo que más me inclina. Súbito es agudo. Claro. Bueno, ¿qué es lo que tengo? A ver, rápido. Bueno, tengo factores de riesgo, tengo hipertensión, tabaquismo y todo eso. Así que si es inicio agudo, puede ser una ACV, una infección. ¿Qué infección? No tiene fiebre, nada. Pensá en una ACV. ¿Cómo definís ACV? Es un trastorno, un déficit neurológico de origen súbito que se caracteriza por, a causa de una afección vascular. Es un déficit neurológico. Sí. Acá tenemos déficit neurológico, sí, tenemos afasia y debilidad. De inicio súbito, secundaria obstrucción o ruptura arterial. Entonces, esto se lo voy a decir hasta el hartazgo, porque aún siendo oftalmólogos, reumatólogos, cirujanos, traumatólogos, son médicos y van a estar en un shopping tomándose un café y el tipo al lado le va a pasar esto, van a estar en una guardia, van a estar de viaje. Entonces, deben saber reconocer una ACV. No pueden no reconocer una ACV. ¿Ok? Bien. ¿Me escuchan? Que cursen neurología y salgan sabiendo todas las miopatías, porque dentro de 6 meses o un año o 2 se les van a olvidar. Un estatus epiléptico, ¿tá? Una miopatía aguda. Porque las cosas... ¿Qué? ¿Se corta? Sí, se está cortando. A ver, espérenme un segundo, que voy a ver una cosa. Sandy, mire, mi amor, estoy dando una clase que tengo que salir de Netflix y ya te lo digo.
Sí. ¿Por qué me... Están los chicos en la clase. Bueno, ahí está, hice unos tratos con mis hijos. Estaban entre Netflix, computadoras, celulares, entonces me ocupaban mucha banda. Va a tener que contratar megas, ¿no? ¿Qué? Va a tener que contratar las megas. Sí, tengo los que llegan acá. Y además tengo muchos hijos, ese es el problema. Bueno, entonces les decía que como médicos generalistas, cirujanos, en la especialidad que hagan, este tipo de cosas las tienen que saber. Entonces, Karen, dijimos que sospechamos en una ACV, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Sí. Bueno, le pedimos, apenas entra, le estabilizamos al paciente, le ponemos un suero, le pedimos a la enfermera que le haga un glucotest. Asimismo, también le vamos haciendo un electro, pedimos sangre para el laboratorio y bueno, después le hacemos una neuroimagen. ¿Qué neuroimagen le harías? Un ataque de cerebro. Bien. ¿Y para qué le haces un ataque de cerebro? Para poder identificar a ver si hay alguna hemorragia o haya... Perfecto, para diferenciar si es un ACV isquémico o un ACV hemorrágico. Buenísimo. ¿Y qué vamos a ver si hay hemorragia? Si hay hemorragia, vamos a ver una zona más oscura. Más blanca, hiperdensa. Acuérdense que la sangre en agudo se ve blanco. Sí, ¿Ah? sí. No hay chance de errarle, porque ves la tomografía y ves un manchón blanco en la tomografía. Y si es isquémico, ¿qué vamos a ver? Si es isquémico, vamos a ver más hipodenso. ¿Vamos a ver qué? Más hipodenso. Una zona bueno, más... Probablemente no veamos nada en agudo, recuerden. Podemos llegar a tener lo que son signos indirectos, como el signo de la cuerda, el signo de la cerebral media hiperdensa, que es el signo de la cuerda. Podemos ver borramientos de surco, etcétera, que es lo que llamamos signos indirectos. Perfecto. Bueno, le hiciste el diagnóstico, le hiciste la tomografía, lo internás, lo dejas internado al paciente y ahora querés estudiar la etiología del stroke. ¿Cuáles son las etiologías del stroke? Bien. Isquémico, ¿no? Sí, sí. El isquémico teníamos cardioembólico, de los grandes vasos, de los vasos pequeños y causas indeterminadas o otras causas, por ejemplo, variables, o sea, causas variables. Bueno, y si vos sabés que esas son las causas, ¿cómo lo estudiarías? Si es cardioembólico, ¿qué le harías? Si es cardioembólico, le haría una resonancia magnética de los vasos, del cuello, para encontrar el foco. Cardioembólico. Estás pensando en cardioembólico, no ateroembólico. ¿Cómo el corazón hay que estudiarle? Sí, una resonancia magnética, un ecodoppler de corazón. Bien. Y un ecodoppler de los vasos de cuello. Bien, y un electro, y no te olvides el Holter, porque la principal causa del cardioembolismo es la fibrilación auricular, y la fibrilación auricular no se olviden que es la arritmia más frecuente en los mayores. ¿Tá? Eso, estudienlo a fibrilación auricular, les digo porque yo tomo examen final y generalmente me toca en la mesa con Gonzalo Peñafort, y Gonzalo Peñafort toma mucha fibrilación auricular fisiopatogenia, clínica y también insuficiencia cardíaca. Así que sepan eso, por favor. Así como valvulopatías, les gusta mucho a Gonzalo. Y yo, cuando Gonzalo pregunta, me están escuchando, ¿no?
Sí, sí. Profe, Cuando Gonzalo pregunta eso, generalmente va de la mano a ACV, porque cardioembolia es ACV. Pero bueno, eso les tiro un tip por si les toca a Gonzalo. No le digan que les dije. Muy bien, entonces le hacemos un ecocardio, un ecodoppler de vasos de cuello, le pedimos eventualmente, si nos queda alguna duda, una angiotomografía de vasos de cuello o angioresonancia, y el gol estándar es la arteriografía digital, pero recuerden, como ya hemos dicho en varias clases, que tiene morbimortalidad, por lo tanto la dejamos para casos especiales. Muy bien, en este caso, como dijo la Karen, le hicimos todo y lo que se encontró en este paciente fue en el Holter salvas de FA. Para eso le hacemos un Holter, porque si yo le hago un electrocardiograma y está fibrilado, no hace falta hacer un Holter, ya el diagnóstico lo tenés. Ahora, el Holter es porque muchas veces los pacientes entran y salen de la fibrilación, lo que se llama FA paroxística. Entonces, es muy importante hacerle este tipo de tratamientos. No se olviden que le hice el electro, le vi el Holter, no es que no lo sigo estudiando, porque el paciente puede tener dos causas. Puede tener también la carótida alterada, etc. Así que a todo paciente le hago todos los estudios. Esto es un infarto grande, todo territorio de la cerebral media. Acá vemos que está respetada la cerebral posterior y la cerebral anterior. Esto es en difusión, ya les mostré algunas imágenes de estas. ¿Tá? Todo esto es el cambio en difusión. Si ustedes ven, una lesión cortical extensa que no se ve ni en T2 ni en FLAIR. Esto, ¿para qué sirve esto? Hoy en día, esto se los digo anecdóticamente, por ahí el paciente llega a la guardia y ustedes saben, ya el año que viene van a haber tratamientos de ACV, que si está dentro de las 3 horas, o en algunos casos dentro de las 4 horas y media, le podemos hacer lo que se llaman trombolíticos. Después hablamos un poco en la clase del match y mismatch, difusión-perfusión. Pero ahora lo que se puede hacer es esto. Por ejemplo, el paciente llega y nadie sabe cuándo empezó con los síntomas. Entonces vos le haces una resonancia que tenga difusión y FLAIR. En el FLAIR, si no veo la lesión, o en el T2, como es este caso, y si la veo en difusión, yo puedo estimar o pensar que esto lleva menos de 4 horas y le puedo llegar a hacer un tratamiento, ¿ok? Estos son los territorios vasculares que después los estudian tranquilos. Bueno, ¿alguna duda, Karen, con eso? No. Muy bien. Acordate el caso que te tocó, ¿ok? Porque yo no me lo voy a acordar. Ok. Bueno, vamos con Ro Farías. ¿Estás, Ro Farías? A otra tocó un caso un poquito más difícil, pero es para pensar, ¿ok? Vamos, mira. Tengo un paciente de 34 años, para que entró Romy Rosales. Admitir. Tengo un paciente de 34 años, Ro Farías, el cual no tiene antecedentes patológicos y empieza con dolor, olvídate de eso súbito, dolor en la región cervical, atrás de la oreja, ¿ok? Horas más tarde de ese dolor hace vértigo y trastorno de la marcha. Cuando yo lo reviso, tiene un déficit neurológico focal, tiene ataxia de tronco y apendicular a la derecha. ¿Está? ¿Qué tengo que sospechar en este paciente? Pero está perfecto lo que estás diciendo, pero pará. ¿En qué pensás? Tiene un déficit neurológico focal agudo. Perfecto. Tenés que pensar en una ACV. ¿Ah? Yo ya les he dicho que es una ACV hasta que se demuestre lo contrario. ¿Está? La internás a la paciente, haces lo mismo que dijo Karen, ¿verdad? Hemogluco, electro, la compenso. Ahora, ¿qué tiene de interesante este caso? Como vos dijiste. ¿Qué tiene una sensación de qué, perdón? Sí, pero tiene esto, dolor. ¿Es común el dolor en los ACV? No. El 20% puede doler, pero no es un dolor ni severo, ni salvo en los ACV hemorrágicos como la hemorragia subaracnoidea. Estamos hablando de ACV isquémico, ¿no?
Muy bien, ¿y qué otra cosa hay que te llama la atención? ¿Y esto no te llama la atención? Por eso, entonces ya ahí tenemos que abrir el abanico. Yo les dije que pacientes jóvenes sin antecedentes, ¿qué hay que buscar? No, causas específicas de stroke, como un síndrome antifosfolipídico, etc. Pero no parece porque el dolor nos une. Entonces vos dijiste, muy bien, dijiste, a ver, diagnóstico diferencial, es una migraña de tronco. ¿Qué le preguntarías para una migraña de tronco al paciente? Perfecto, le preguntás porque vos sabés que tenés que tener una cierta cantidad de crisis para hacer el diagnóstico. Entonces le preguntás si ha tenido esto antes, si es habitual que le pase, etc. Muy bien. Paciente te dice que no. Vos también sospechaste, me dijiste, en disección. Sí. Perfecto. ¿Por qué sospechás disección? Por el dolor. Sí. Y por la edad. ¿Qué le preguntarías? Bueno, si han tenido un traumatismo, bien. ¿O qué otra cosa? Está bien, vos le preguntás si tiene algún antecedente. Si el paciente te dice que tiene un Marfan, y tenés bastante chance de que se diseque. Si ha tenido un traumatismo cervical también. Y si no, no se olviden los movimientos bruscos. Este paciente te dice masajista y que le hizo un movimiento brusco en el cuello. Entonces vos, ante esto, paciente joven, con dolor, principalmente los dolores de las disecciones son dolores importantes y severos, o en el cuello, o en la parte posterior, atrás de la oreja, pueden ser disecciones carotídeas o vertebrales, generalmente son, como les digo, pacientes jóvenes, la vertebral es más factible de disecarse, ¿tá? Entonces vos sospechás que tiene eso. ¿Qué estudio le pedirías? Bueno, le hago una de columna, va a ver los huesos nada más. ¿Y qué? Pero, ¿qué querés ver vos? Si hay una disección, ¿cómo ven las arterias? Ahora, y algo más barato, más simple, que lo puedes hacer en Caucete, en Alberdón. Un ecodoppler, bien. Tal vez la ves, tal vez no. Si el ecodoppler te da normal, ahí paso a la angio, ¿qué? Angiotomografía o angioresonancia. Y si te sigue quedando duda, ¿cuál es el gol estándar? Perfecto, ese es el pensamiento que tienen que hacer, es decir, no se tiren a la pileta, ¿le hago? No, ¿qué estás pensando? Yo estoy pensando en que la arteria se disecó, no se ha golpeado, está bien, hacele una imagen de columna cervical si sospechás que hay una luxación o algo de eso, ¿tá? Pero vos querés ver y hacer el diagnóstico certero de disección, entonces rápidamente decía, a ver, ¿cómo estudio un vaso? El vaso lo estudio así, así y así. ¿Estamos? Esto es una típica disección. Esta imagen se llama en caño de escopeta. No sé si alguna vez vieron una escopeta, esas de doble caño. Bueno, hay veces que lo blanco en este caso sería el hematoma que se pone, porque ¿qué pasa? Recuerden que las disecciones, las arterias tienen 3 capas, ¿verdad? Entonces, la íntima se rompe y empieza a entrar sangre entre la íntima y la media, etc. Y eso empieza a hacer un hematoma de la pared que comprime la luz del vaso, y como comprime la luz del vaso, hace efecto de una placa. Entonces, la circulación que era laminar en ese vaso empieza a ser turbulenta,
se hace un coágulo y el ACV viene no porque se tapa la vertebral, sino porque se desprende un émbolo de esa obstrucción que se hace. ¿Entienden cómo es la fisiopatogenia? Porque si la vertebral se tapase y nada más, por ahí queda con el dolor, que es lo que muchas veces pasa, porque no te olvides que tenemos la otra vertebral y el polígono de Willis, y esto se va tapando de a poquito. Pero la cuestión es esta, de que se va haciendo el muro hacia adentro, que es esto que vemos, y va comprimiendo la arteria, que es lo negrito. ¿Está? Entonces, de ahí vos ves esto, también se puede ver, como una falsa luz, y este el hematoma. Obviamente con la arteriografía digital es el gol estándar. Hay veces que, como les dije, son carotidios, como este caso, ¿tá? A veces bilaterales, etc. Muy bien, Ro Farías. Ahora, ¿quién viene, che? A ver, Daniela Patzel. ¿Está Daniela? Sí, profe. Vamos, Daniela. Vamos, siguiendo en el mismo camino. Paciente de 35 años, sin factores de riesgo. Cuadro súbito, agudo, de debilidad en hemicuerpo izquierdo. Después tiene cefalea, hemicrania, pulsátil, náuseas, vómitos, fotos, sonofobia. Al examen físico tiene una hemiparesia izquierda. ¿En qué sospechamos que tiene ese paciente? Pensé yo también que tiene ACV. Bien, lo primero que sospecho es una ACV, patología cerebrovascular. ¿Por qué, Daniela? La hemiparesia. Un déficit neurológico. No se olviden la definición. Déficit neurológico focal agudo. ¿Está? Entonces, ¿por qué pensar en eso? Porque tiene un déficit neurológico focal. Bien. ¿Qué otra cosa? Por el dolor de cabeza. ¿El dolor de cabeza en qué te hace pensar? En este caso me haría pensar en una hemorragia. Vos dirías en un ACV hemorrágico. Sí. ¿Por qué? Yo les dije que los ACV hemorrágicos duele la cabeza. Está en una ruptura de un aneurisma, pero no sé si... ¿El dolor este que cuenta el paciente es típico de ruptura de aneurisma? ¿Cómo es el dolor de ruptura de aneurisma? No, el de aneurisma es por estallido. Por Bien. ¿Y este qué características tiene el dolor? A ver, pensemos así. ¿Qué te llama la atención de este caso? Vos decís, es una ACV hasta que se demuestre lo contrario. Decime qué te llama la atención. La migraña pulsátil. El dolor de La cabeza. cefalea pulsátil, el dolor de cabeza. Y acompañados con náuseas. ¿Hay algo más que te llame la atención? Que no tiene antecedentes cardiovasculares. ¿Algo más? ¡Qué joven! ¿No les llama la atención que una persona de 30, 35 años, 40, 28 tenga una ACV? Sí, es llamativo. Nuevamente, lo mismo que hablamos con Ros recién. Cuando uno sospecha esto en un paciente joven, hay que buscar otras causas, ¿ok? Muy bien. Ese dolor de cabeza que tiene, si yo te saco lo del cuadro de debilidad, ¿en qué pensarías? En una migraña, porque también es un déficit neurológico, pero en este caso es reversible. Bien, ¿y cómo se llama esa migraña? Para mí, si es con náuseas, sería con aura. Las náuseas las tienen las con aura y las sin aura. Ah, usted dice cefalea primaria. Oh, no entiendo la pregunta. ¿Qué tipo de migraña es? Hemipléjica. Bien, tenemos una migraña con aura y pensaríamos en una migraña hemipléjica. Entonces vos ya estás en la guardia con una paciente que vos sospechás una ACV por la clínica, pero te llama la atención este dolor de cabeza que tiene características migrañosas. ¿Qué le preguntarías al paciente? ¿Qué otros síntomas presentaba? Si es la primera vez, si no, si tiene Bien, migraña. lo primero que le preguntás es si es la primera vez que le pasa. ¿Qué otra cosa le preguntarías? Si tiene algún familiar que sufra algo parecido.
Perfecto. Entonces el paciente te dice que es la tercera vez que le pasa y que los familiares tienen 2 familiares que le pasa lo mismo. Obviamente la estudias como una CB. Si todo es normal, la resonancia, etcétera, vos sospechás que es una hemigraña hemipléjica familiar, el diagnóstico en este caso. Pero que el árbol no les tape el bosque, es una ACV hasta que se demuestre lo contrario. ¿Cuáles son las complicaciones de la migraña, Daniela? Las crónicas, Migraña crónica, ¿qué más? ahora sin infarto, Bien. Auro prolongado persistente. Crisis epilépticas, que pueden ser activadas por una migraña. Tatus migrañoso. Es cuando la migraña dura más de 72 horas. Y el infarto migrañoso. Sí. ¿No? El infarto migrañoso es aquel paciente migrañoso que hace una ACV. Entonces esto puede ser una ACV hasta que se demuestra lo contrario. ¿Estamos? Pero bien pensado. La idea, Daniela, y va para todos, es, nuevamente, que el árbol no nos tape el bosque. Es decir, está bien, es una ACV hasta que se demuestre lo contrario, pero pará, me hace ruido este dolor de cabeza. ¿Qué tiene el dolor de cabeza? Y tiene todas las características de ser jaquecoso, che. ¿No tendrá una migraña hemipléjica? Y no lo sé, pero ya lo pongo en el abanico de posibilidades, ¿ok? Sí. ¿Estás de acuerdo, Daniela? Sí. Vamos, Daniela, diga que sí o que no. Sí, que no sé si me escuchan. No, no te escucho, che, estás lejísimo y hay que hablar fuerte. Perdón, no, sí le decía que sí. Bueno, buenísimo. Sigamos con, a ver, ¿quién sigue? Ya estuvo Ro, Daniela, Karen, Valentina, Augusto. ¿Estás, Valentina? Hola, profe, sí estoy. Buenísimo. Vamos a ver qué te toca, Valentina. Bueno, Tenemos un paciente de 27 años, fumador, que consulta por el dolor de cabeza, el peor de su vida. ¿En qué pensás y qué haces? puede ser que sea, o sea, me asusta lo que, no sé si me asusta, pero lo de rigidez de nuca me llama la atención asociado a esa cefalea tan fuerte y tan Bueno, ¿qué súbita. pensás? Y pienso en si a uno de esos dos, pienso en una meningitis o en un síndrome meningio. Síndrome meningio. Bueno, ¿pero en qué? El paciente está bien y de repente está mal con el peor dolor de cabeza de su vida. Meningitis. Meningitis, no tiene fiebre, Claro, no, es muy agudo. Yo no pensaría en una meningitis. No sé, puede ser. Peor dolor de cabeza de su vida. 18 veces se los he dicho, dale. El paciente viene porque le explotó la cabeza. Ay, no sé, no me acuerdo, profe, perdón. Lo sabés, sí lo sabés. 1000 veces se lo he dicho. ¿Qué puede ser? Hemorragia subaracnoide. Claro, en eso. Vuelvo a insistir. Sí. Estas son las cosas que no se les puede escapar. Paciente viene y te dice, doctor, ¿sabe qué? Tuve un dolor de cabeza tremendo. Se me explotó la cabeza, el peor dolor de mi vida. Es una hemorragia subaracnoidea hasta que se demuestre lo contrario. ¿Tá? Sepan que la hemorragia subaracnoidea, chicos, es una patología realmente grave, con un 50% de mortalidad en agudo, y el 50% que no fallece, hay un 50% que puede fallecer dentro del primer mes. Si nosotros hacemos un diagnóstico rápido, porque el paciente está bien, acuérdense que yo les mostré escalas, por ahí lo tratamos y le salvamos la vida para que no haya un resangrado ni nada más, ¿ok? Entonces, no se les puede escapar esto. Bien, vos sospechás de la hemorragia subaracnoidea. ¿Cómo haces el diagnóstico? Primero tendría que preguntar si fue o sea, si ha tenido otros dolores así parecidos. ¿Por qué vas a hacer eso? Y para poder descartar otras cosas. ¿Qué otras cosas? Y podría descartar, por ejemplo, una cefalea por tipo migraña u otros tipos de cefaleas. También podría presentar
cuándo ¿Qué empezó el otro dolor. tipo de cefalea? Cuando rindan oral, no digan otro, porque la pregunta es ¿cuál otro tipo? Y todas las cefaleas, por ejemplo, tipo, no sé, cefalea en trueno y en estallido u otras así. Cefaleas en trueno o en estallido primarias. Bien, pero eso se hace un diagnóstico por descarte. Claro. También, ¿en qué momento, o sea, sucedió el dolor? ¿Qué estaba haciendo? Estaba trabajando en la oficina. Bien. ¿Y cuánto dura el dolor? Todavía le duele. Bien. ¿Y qué hago? ¿Llamo al neurólogo? Sí, vamos al neurólogo. Ah, estás vos en la guardia en el neurólogo, dale, ¿qué haces? Bien. Ay, no sé, profe. Vamos, no Me pongo sabés. nerviosa, perdón, me pongo nerviosa. Estás pensando en una hemorragia. Bien, tendría que saber y tendría que primero pedir una tomografía, porque me quiero saber de dónde es el sangrado, si es ¿Tomografía de primario, qué? o sea, si se originó, ¿qué? ¿Tomografía de qué? Tomografía de craneal, encefálica del encéfalo. 18 veces les he dicho, no digan tomografía, Sí, digan tomografía. porque puede ser de del cualquier cerebro. lado, es verdad. Bien. Y quiero Tomografía del saber si el cerebro. sangrado es propio del aracnoides, si ha llegado al aracnoides o si es espinal el sangrado. Es espinal, no vas a ver mucho ahí porque es tomografía Bien. de cerebro. ¿Ah? Sí. Vos le pedís una tomografía para ver si tenés sangre en el espacio subaracnoideo, Sí. no en el aracnoides. En el espacio Bien. subaracnoideo. El paso aracnoideo. Bien, Sí. o en Es el el parénquima, en los ventrículos, donde sea. Bien. Y si no tenés sangre, ¿qué haces? ¿Vos todavía sospechás que puede ser una hemorragia subaracnoidea? Punción lumbar. De última. Perfecto, le haces una punción lumbar. Muy bien. ¿Y qué puedes tener en la punción lumbar? Y podemos No, de encontrar última no, de primera. Tomografía normal, el siguiente paso de una punción lumbar. Sí, y podemos encontrar lo que sería la santocromía, o sea, el oscurecimiento, Santocromía, muy no bien. es el ¿Qué más puede? oscurecimiento del líquido, podemos encontrar presión aumentada del líquido también. Glóbulos rojos crenados y santocromía. Muy bien. ¿Y si es normal el líquido suprarraquídeo? Uy, podemos... Ahí llamás al neurólogo. Sí, derivo. No, estás sola, estás sola. Estoy sola, a medio de la noche. No sé, a ver, ¿qué más puedo pedir? Primero te fijas los tiempos. La Sí. tomografía tiene más del 95% de sensibilidad para detectar sangre dentro de las primeras 12 horas. Bien. Y la punción lumbar después de las 12 horas. Uh-huh. Entonces, una opción que tenés, si lo punzaste muy rápido, por ejemplo, a las 5 horas del inicio del cuadro, esperar un poco más y repunzarlo 10, 12 horas después. Bien. Y si es normal, podés frenar ahí. Pero si tu sospecha es muy alta, ¿por qué? Porque el tipo te dice que la madre se murió de una hemorragia subaracnoidea, es fumador, tiene, no sé, además quistes renales, le haces una arteriografía digital, que es el gol estándar para ver aneurismas y diagnosticar. ¿Okay? Bien. Así es como hay que encarar esto. Perfecto. Entonces acá, tomografía, punción lumbar, y tenés dos alternativas. Una es que te aparezca esto, ¿ah? Sí. Si te aparece esto, no hay duda que hay sangre. ¿La ves a la sangre en el espacio subaracnoideo? Sí, sí. Y acá incluso tenés sangre ya con volcado ventricular. Sí, en los Listo, ya es una hemorragia de claro, perimesencefálico, todos los espacios subaracnoideos, todo es algo grave. Bueno, esta lo hace rápido, es un accidente automovilístico. Al examen tenemos una paraplegia flácida con un nivel sensitivo, entonces eso se llama síndrome medular. La conducta es el ABC con una imagen. Esta la vamos a pasar rápido. A ver. Bueno, a ver, ¿quién sigue? Ay, me la mandé. Jimena Ramos, ¿está?
Sí, estoy acá. Bueno, Jimé, mirá, vamos al próximo caso. Paciente de 35 años, ¿ok? Mujer, sin antecedentes. Me consulta por visión doble. ¿Ah? Al examen tiene una parálisis del recto interno derecho con nistagmo del ojo en abducción, la convergencia conservada, eso se llama parálisis internuclear. No hay duda que es un problema en tronco del encéfalo, ¿ok? ¿Qué patología puedo sospechar en una mujer joven que me viene con un déficit de la diplopía? Me dice que la tiene hace, no sé, 5 días, 4 días. Empezó y ha ido empeorando. ¿Qué patología puedo sospechar en una mujer joven? Para, no me lo digas. A ver, un segundo. Bueno, Jimena, ¿dónde quedaste? ¿Estás? Sí, acá estoy. ¿Y qué pensás? Estoy pensando. ¿En una esclerosis múltiple? Pensás en una patología inflamatoria. Bien, ¿por qué? Porque, Si lo pensaste, me tenés que decir por qué. por la parálisis parálisis del recto interno, por la diplopía. A Y más que ver, nada porque es un paciente que es joven, o sea que no es de causa degenerativa, a eso voy. es joven, es mujer y tiene un déficit neurológico. Entonces uno diría, ¿puede ser una CB? Puede ser una patología cerebrovascular. No fue tan agudo, eso va en contra. Y lo otro que va en contra es la localización, ¿no? Una parálisis del tronco, una CB en tronco en una persona joven, pero puede ser. ¿Qué otra posibilidad hay? Que sea un tumor, por ejemplo, un tumor de tronco del encéfalo, ¿no? Va creciendo despacio, perfecto, otra posibilidad. ¿Qué otra posibilidad hay? Que sea un proceso infeccioso, no tiene fiebre, no tiene nada para hacer un absceso, algo de eso. Bien, entonces uno diría, por características clínicas, inmunogenológicas, etcétera, clínicas y la edad del paciente, sospecho de una patología inflamatoria desmielinizante. ¿Qué estudios le pedirías a esta paciente? Y antes de pedir estudios, ¿qué le preguntarías? Que desde cuándo está así, si tiene antecedentes familiares, que si ha tenido una infección previa. No sé, profe. Yo lo primero que le preguntaría es el nombre, el apellido, antecedentes personales patológicos, por qué vino, por qué veo doble. Después siempre hay que preguntar, como vos decías, antecedentes familiares. Y después preguntar esto que te ha pasado ahora. ¿Te ha pasado alguna vez antes? ¿Alguna vez has tenido otro síntoma neurológico? Interrogar un poco sobre eso. ¿Quiénes fueron los compañeros tuyos que estuvieron con el paciente con la neuritis óptica?
No sé. Yo, profe, Priscila. Priscila, cuando le preguntaron eso al paciente, ¿se acuerdan que contó? Sí, había tenido otro episodio de Perfecto. otras Entonces, características. eso te va a empezar a ayudar, porque vos, Jimena, estás sospechando en una esclerosis múltiple, y acordate que para hacer diagnóstico de esclerosis múltiple tenés que tener diseminación en tiempo y en espacio. ¿Qué quiere decir eso? Tiempo son eventos o clínicos o imagenológicos separados en el tiempo, y espacio que sean en distintos lugares. Por ejemplo, esta misma paciente te dice, sí, tuve debilidad en el brazo y en la pierna, sí, tuve vértigo, sí, dejé de ver de un ojo. Todo eso es espacio, porque uno es una neuritis óptica, el otro motor, el otro cerebelo, y también es tiempo porque en diferentes lugares. Muy bien. ¿Y qué estudio me dijiste que le pedías? Una resonancia. Muy bien, una resonancia magnética. ¿Qué otro estudio le pedirías a una esclerosis múltiple? Una punción lumbar para descartar otras etiologías. Bien, pero ¿qué querés buscar en una punción lumbar? ¿Perdón? Para descartar si, por ejemplo, tiene alguna infección, una meningitis o algo así. Pero no piensen en eso, no estás pensando en una meningitis. No es agudo, no tiene fiebre, no tiene un síndrome meningio. ¿Por qué tiran meningitis? ¿Ah? Piensen un poco esto. No tiene una meningitis, igual que el otro paciente de la hemorragia subaracnoidea. Pero bueno, por lo menos el otro tiene un síndrome meningio. Pero yo no le hago una punción lumbar a este paciente por pensar o descartar una meningitis. Lo hago para que me ayude a diagnosticar una esclerosis múltiple. ¿Y qué tienen las esclerosis múltiples en el líquido cefalorraquídeo habitualmente? No sé, profe. Tienen bandas oligoclonales, aumento de proteínas con bandas oligoclonales e índice de IgG elevado. ¿No? ¿Se acuerdan? Genial, genial, eso no lo sabía. Sí, ¿cómo no lo sabían? Se los daba en la clase. Tienen bandas oligoclonales. Por supuesto, si llega a ser una esclerosis múltiple, hay que descartar otras causas. HIV, déficit de vitamina B12, otras enfermedades inmunológicas, etc. Entonces, cuando interrogamos a esta paciente, nos dice que tiene un episodio de vértigo, que le dura 36 horas, que también había tenido un episodio en el hemicuerpo derecho de 48 horas hace 2 años. Lo más probable es que sea una esclerosis múltiple. Cuando le pido la resonancia tenemos típicas lesiones de esclerosis múltiple, periventriculares, yuxtacorticales, etcétera, con bandas oligoclonales positivas. ¿Tá? A veces, esto es un caso que se los hago así porque es más difícil, a veces tenemos estos cuadros que sí son agudos. Este es un paciente, me acuerdo que se iba a Haití, un soldado, y se vacuna con la fiebre amarilla y 7 días posteriores hace deterioro sensorio, paraparesia, debilidad, y tiene estas lesiones, el ADEM, que es una encefalomielitis desmielizante aguda, es una patología rara que se ve más que nada en niños y es como una esclerosis múltiple hiperaguda, pero monofásica. Sería un Guillain-Barré del cerebro, ¿tá? Pero esto es algo anecdótico, no hace falta que lo estudie. Esto es algo interesante. A ver. Tiene una mujer, se los pongo para que sepan el cuidado que hay que tener. Una mujer de 69 años, a ver, le vamos a preguntar a... No, no le voy a preguntar nada de esto. Tenemos una mujer de 69 años que ingresa por un síndrome confusional. Cuando le hacemos el diagnóstico, el síndrome confusional tiene un sodio de 115 miliequivalentes. Tiene una hiponatremia sintomática. Le hacemos la reposición de sodio, le hacemos un control a las 12 horas y tiene 138. Paciente evoluciona con deterioro sensorio y coma. A ver, vamos a Saraí. ¿Está Saraí? Sí, está ahí. ¿Qué le puede haber pasado a este paciente? No sé. Vamos a ver. ¿Qué te llama la atención? Que tuvo el sodio bajo, o sea, el síndrome confusional fue por la hiponatremia. Perfecto, por la hiponatremia. ¿Y qué crees que le haya pasado?
¿Qué te llama la atención? ¿Cómo se repone el sodio? Después vuelve a niveles normales. Sí, pero ¿cómo hay que reponer el sodio? Por suero, no sé. El sodio se repone lento, Saraí. No más de 10.000 equivalentes por día. Bien. Y acá si vemos, le aumentaron 23.000 equivalentes en 12 horas. Claro. Entonces vos pensá esto. Cuando yo tengo una hiponatremia, el sodio está fuera, adentro de la célula, ¿verdad? Y Sí. afuera de la célula, que es en la sangre, hay poco sodio. ¿Sí? Si yo levanto mucho el sodio de golpe, ¿qué pasa? Chupo todo el agua de la célula. ¿Entendés eso? Sí. Y eso puede producir un cuadro grave que te lleva al coma, que es esto, que se llama mielinólisis pontina central u osmótica. ¿Está? Y te produce una lesión grave en la protuberancia, a veces puede ser extrapontina. ¿Por qué les pongo este caso? Ojo, cuando tengan una hiponatremia, háganlo, hay fórmulas para reponer el sodio, porque esto claramente es iatrogénico, es decir, la paciente, si le hacemos una buena reposición de electrolitos, no le debería pasar esto, ¿ok? Entonces, asegúrense que la fórmula que utilicen es la correcta, que el plan de reposición es el correcto, que haya una bomba para reponerle el sodio, porque si le ponemos con una chapita, de repente la chapita alguien la abrió de más porque movilizaron a la paciente y pasan estas cosas, ¿ok? ¿Cómo evaluamos ahora ahí un paciente que está en coma? Bueno, le evaluamos los reflejos. ¿Qué es lo primero que le Evaluamos hacemos? la escala de Glasgow. Muy bien, ¿qué tiene la escala de Glasgow? Evalúa los movimientos oculares, Sí. la apertura ocular, los movimientos generales del cuerpo, si tiene movimientos de los miembros, y la respuesta verbal, digamos, si puedo hablar. Respuesta motor, ocular y verbal, con un máximo de 15 y un mínimo de 3. Perfecto. Después, ¿qué es importante ver en el paciente en coma? El patrón. La respiración, los patrones respiratorios. Patrón respiratorio, patrón pupilar, etcétera. Todo eso nos va a ir orientando si el problema está acá, si el problema es metabólico, etcétera. Muy bien. Esto es un caso que la idea es que se les meta en la cabeza para que no vuelva a pasar nunca o no les pase nunca, ¿ok? ¿Sí o no, Saraí? Sí, sí. Bueno, gracias, Saraí. A ver, ¿quién sigue ahora? Priscila Sánchez. ¿Estás, Priscila? Acá estoy, profe. Bueno, mira, tengo un paciente de 32 años, ¿está? Que nos consulta por disminución de la agudeza visual izquierda, de 12 horas de evolución, con dolor a la movilidad ocular. Pareció al paciente que viste vos en el hospital. Además, el paciente te dice que tiene una paraparesia con un nivel sensitivo, lo que es un síndrome medular, hace 2 años. Con estos antecedentes, primero, ¿qué tiene en agudo? ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama qué? Esto, dolor, disminución de la agudeza visual. Y si es una disminución completa, una maurosis. Está bien, pero vos ¿cómo podrías interpretar qué tiene este paciente? Fue al oftalmólogo, el oftalmólogo le dijo que no tiene nada en el ojo, que el ojo está bien. A lo sumo un poquito de edema de papila, ponele. Y la neuritis óptica, parecida al caso que vimos en el hospital. Bien, tiene una neuritis óptica. ¿Qué es lo que es una neuritis óptica? Una inflamación del nervio óptico. Perfecto. ¿Cuáles son las causas? Y como vimos en el hospital, la esclerosis múltiple. Puede ser ¿Este paciente es sexo masculino o femenino? Masculino. Puede ser un proceso inflamatorio desmielinizante, como una esclerosis múltiple, pero que, si yo te digo
es la primera vez que le pasa y después se murió con 90 años y nunca más le pasó. ¿Cuál es la causa más probable? ¿Infecciosa? Bien, los médicos cuando no sabemos que tiene un paciente le echamos la culpa a un virus. Habrá sido algo, un proceso inflamatorio viral, le decís. ¿Tá? Pero en este caso, vos tenés una neuritis óptica que le afecta la agudeza visual, lo vas a internar al paciente, le vas a hacer corticoides, al igual que vimos el paciente, y tiene este antecedente de la paraparesia. ¿Ah? Claro, Bueno, tiene un antecedente de una paraparesia con un nivel sensitivo. ¿Qué estudios le pedís? Y si sospecho esclerosis múltiple, una resonancia. O sea, primero le hago un laboratorio completo, como a todo paciente. Bien. ¿Resonancia de qué? De médula espinal y simple de cerebro. ¿A qué le llama simple? Que no tiene contraste. No, siempre con contraste, no te olvides. Porque si vos estás pensando en una patología inflamatoria, vos querés ver si hay inflamación aguda, y eso se ve con contraste, realzan con el contraste, las lesiones y el nervio óptico también. Okay. En este paciente le pedimos una resonancia de cerebro, de nervios ópticos y de médula. Bien. Vos pensás en esclerosis múltiple. ¿Qué otra patología similar te puede dar neuritis óptica y mielitis? La neuromielitis óptica. Perfecto, la enfermedad de Vick o neuromielitis óptica. ¿Y qué estudio le pedirías si estás pensando en eso? Punción lumbar para evaluación de núcleo cefalorraquídeo. Bueno, sí, para ver bandas longitudinales. ¿Pero qué estudio en sangre le pedirías? Sé que se diferencian por los anticuerpos, pero eso es el líquido cefalorraquídeo. No es líquido, es en sangre. No. Yo pensé que era el líquido. Entonces, sí. Los anticuerpos de la neuromielitis óptica es la aquaporina. Perfecto. ¿Aquaporina 4 o anti-NMO? Perfecto. Sí. Por ahí en imágenes también te orienta. ¿Cosa? En imágenes también te puede orientar si es una u otra. Pero definitivo es con el anticuerpo. Perfecto. Entonces, en este paciente, si vemos, tiene el nervio óptico acá, ¿lo ven inflamado? ¿Y de este lado no? Sí. Bueno, esto realza con contraste el nervio óptico, no hay duda que tiene una neuritis óptica. Cuando le hacemos la columna, tiene una lesión extensa que va desde acá hasta acá, tiene 1, 2, 3, 4 vértebras, 4 espacios vertebrales. Ustedes saben que en la esclerosis múltiple las lesiones típicamente son de un segmento, generalmente posteriores o posterolaterales. Cuando son cavitadas y de más de un segmento, hay que pensar en un espectro de neuromielitis óptica. ¿Ven la cavidad ahí en el medio? Esto nos tiene que hacer sospechar enfermedades de Vick, y obviamente si el anticuerpo es positivo, es una enfermedad no es de Davick, es de Devick, perdón acá. Esto es un cuadro que es diferente a la esclerosis múltiple. Antes se lo consideraba que era parte de la esclerosis múltiple, ahora se sabe que no, que son diagnósticos distintos, y esta es una enfermedad bastante más agresiva que la esclerosis múltiple y el tratamiento es distinto. Así que muy bien, Priscila. Bueno, vamos al otro caso. Denme un segundo que toca la puerta. Ahí te quedaste. Tipo que viene ya a terminar. ¿Qué feo, hermano? ¿Quieres hacer la clase conmigo? No puedo. Bueno, muy bien, Priscila. Llegaste a un buen diagnóstico, rápido y certero. Ahora vamos con... tengo 6 más acá. ¿Y cómo hago para ver a todos? Veamos. Antonio Allende, ¿está? Sí, profe, estoy. Vamos, Antonio. Ahora el problema es cómo salgo. Ahí está. Vamos, Antonio.
A ver qué tengo para vos, Antonio. Bueno, caso realmente difícil, Antonio, pero quiero que pensemos de otra manera. Este es un paciente de 58 años que tiene hipertensión y me consulta por, olvídate, vamos a cambiar así, en vez de 58 tiene 68 y en vez de 3 meses lleva 2 años con trastornos cognitivos, conductuales. ¿Ah? Vamos a cambiar de caso porque este no es, esto es otra cosa que es distinta. Vamos a... Esperen. Zafaste, Antonio. Pero ahora no zafaste nada, más difícil la tenés. Muy bien. Paciente de 34 años, Antonio. ¿Está? El cual tiene... hace 4 años, o lleva 4 años, de debilidad progresiva. ¿Ah? Dice que un hermano tiene algo similar. Cuando lo revisás, tiene debilidad a predominio proximal de las cinturas, tanto escapular como pelviana. Los reflejos conservados y tiene una pseudo hipertrofia gemelar. ¿En qué pensás, Antonio? Doc, no está presentando. Claro, no sé si lo está haciendo en la marcha o... Perdón. ¿No se está presentando? Esperen, no sean ansiosos, che. Avisen. Ahora sí. Bueno, Antonio, entonces tengo 34 años, debilidad, de 4 o 5 años de evolución, el hermano tiene algo parecido, y cuando lo reviso tiene debilidad proximal de cinturas. ¿En qué pienso? ¿Reflejos conservados o hipertrofia gemelar? Yo pensaría en una miopatía inflamatoria. Una miopatía, bien. ¿Por qué inflamatoria? Primero, ¿por qué miopatía? Que está muy bien. ¿Por qué pensás en miopatía? Porque es proximal. Que tiene debilidad, porque es proximal y porque tiene reflejos. ¿Ah? Sí. No se olviden que el sistema nervioso periférico comienza en la motoneurona anterior, de ahí sale el nervio motor, va a los músculos, uniéndose entre el nervio y el músculo la placa, y tienes los nervios sensitivos que vuelven. Por lo tanto, las patologías pueden ser de motoneurona, de nervio, de placa y de músculo. Es importante la diferenciación clínica. Cuando es de motoneurona, tenés debilidad, todas tienen debilidad cuando son motoras, ¿no? Debilidad, atrofia, fasciculaciones, calambres. Si tiene motoneurona superior, reflejos vivos, etc. Cuando es de nervio periférico, el paciente tiene debilidad, trastornos sensitivos, si es sensitivo motora, trastornos sensitivos solo, trastornos autonómicos. Los reflejos están disminuidos o tiene reflexia. La debilidad generalmente es distal. ¿Tá? Cuando es de placa neuromuscular, como el caso de la miastenia, hay debilidad con reflejos conservados y la característica clínica es que la debilidad es fluctuante. Cuando es de músculo, hay debilidad, reflejos conservados, la debilidad generalmente es proximal. Entonces, si uno tiene en la cabeza ese esquema que es bastante sencillo, puede decir, bueno, che, esto parece una miopatía, perfecto, porque tiene debilidad y es proximal y tiene reflejos conservados. Muy bien. Ahora vos me dijiste inflamatoria. ¿Por qué inflamatoria? Antonio. Sí, estoy. Cuando decís inflamatoria, ¿qué estás diciendo? ¿Una polimiositis?
Claro, yo había pensado en una poliomiositis o Pero una escuchame una dermatomiositis. cosa, mira este dato, 4 años de progresión. Las miopatías inflamatorias como la polimiositis son agudas Claro. y tienen dolor. Es el paciente, a ver, una polimiositis aguda, a todos, no sé si a todos, ¿alguna vez fuiste al gimnasio por primera vez? Sí, Y al otro día te duele todo, ¿o no? sí, Bueno, desafortunadamente. eso es una polimiositis aguda. ¿Ah? Le pegaste fuerte, yo te aseguro que si te sacas sangre, te haces una de CPK, te está alterada. Le pegaste tan fuerte a los músculos que los empezaste a romper, los inflamaste y te duele, te sentís débil, etc. Por eso hay que empezar despacito el gimnasio, ¿ok? Hay casos yo he visto casos de que han tenido problemas renales tras un ejercicio muy exhaustivo porque se rompe tanto el músculo, aumenta tanto la CPK, el paciente dice orino muy oscuro, cuando le pedís una CPK muy alta, le haces una función renal y hay tanta proteína liberando ese riñón que pueden tener insuficiencia renal. Así que ojo con eso. Bien. Entonces, ¿qué estudio le pedirías si estás pensando en una miopatía? En un electromiograma. Bien. Y antes de un electromiograma, ¿qué le pedís? Podría intentar primero un laboratorio para buscar CK elevada. Bien. Pido enzimas musculares. ¿Cuáles son las enzimas musculares? CPK, ¿qué más? LDH, aldolasa, la TGP y la TGO también, que pueden ser hepáticas pero también musculares. Perfecto. Le pedís un electromiograma. ¿Qué otro estudio ve músculo? Hoy en día se utilizan mucho las resonancias de músculo, ¿tá? Para ver los patrones de atrofia, etc. Ahora, con este paciente y estas características clínicas, ¿en qué pensás? ¿Cuál es la causa de la miopatía? Es progresiva y tiene un hermano. Y si tiene un hermano puede ser que sea algo hereditario. Bien, ¿y cómo se llaman las miopatías hereditarias? ¿Sí? ¿Está bien? Distrofias. Distrofias musculares, muy bien. Tenés miotónicas, no miotónicas. Por la distrofinopatía, por ejemplo, el Duchenne cuando son niños chiquititos, Becker cuando son más grandes, etc. Entonces, este es el paciente. Una lástima que no estemos presencial, porque tengo video de estos pacientes y todo. Si ustedes ven, miren el cuádriceps, qué flaquito que es, ¿lo ven? Y miren el gemelo, esto, un gemelo grande, pero en realidad hay atrofia, por eso se llama pseudohipertrofia, hay atrofia y hay reemplazo graso, y esto se llama en copa de champán. ¿Ves que parece una copa de champán, Antonio? Sí. Bueno, esto es típico de las miopatías, CPK de 10.000. No te olvides, Antonio, que el corazón también es un músculo. Entonces, en toda miopatía hay que pedir una evaluación cardiológica, un electromiograma, y estos pacientes antes se les hacía biopsia de músculo para ver si hay falta de alguna distrofina, etcétera, alguna proteína muscular para hacer el diagnóstico de distrofina. Hoy en día, con los estudios genéticos moleculares, directamente le pedí el estudio genético. En este caso, como todavía no teníamos acceso, le hicimos una biopsia, tenía una distrofinopatía, lo que es la enfermedad de Becker. Bien, Antonio, pensado. Bueno, vamos a ver quién sigue. Ya le dijimos a Antonio. Cecilia Moreno, no has hablado, Cecilia, ¿verdad? No, todavía no. Bueno, te toca, Cecilia. No ibas a zafar. Cecilia, tengo un paciente de 73 años de edad, ¿tá? Que tiene diagnóstico de miastenia y está en tratamiento con mestinón. Y ingresa a UTI porque hizo una insuficiencia respiratoria con debilidad muscular generalizada. Lo tuvimos que intubar. ¿Qué es esto? Tengo miedo de decir miastenia gravis porque lo dice ahí mismo.
No, tiene miastenia, eso no tengas miedo. Pero ¿qué le pasó a esta miastenia? Hay una exacerbación del ¿Y eso cuadro. cómo se llama? Oh, no me acuerdo, profe. Ah, muy fácil. Una crisis miasténica. ¿Ah? Así se llama, una crisis miasténica. Esto es algo de temer. Tiene una importante mortalidad si no actuamos rápido. ¿Y cómo definimos una crisis miasténica? La verdad es que no me acuerdo, profe. Le soy sincero. Crisis miasténica se define como un cuadro de exacerbación de los síntomas con trastornos respiratorios y o deglutorios. Hay que internar al paciente, hay que hacer tratamiento en terapia intensiva. Esto hace que todos los pacientes con miastenia tienen que tener tu teléfono o alguna forma de contactarte, porque esto es lo que les puede pasar a unos miasténicos, ¿ok? Sí. Ahora, ¿qué es la miastenia? La miastenia es una enfermedad, digamos, de la placa motora que se produce por un fenómeno autoinmune que ataca los receptores postsinápticos de acetilcolina. Perfecto. Perfecto. ¿Y cómo lo diagnosticas? Con anticuerpos. ¿Qué anticuerpos? No me acuerdo, discúlpeme. Y lo acaba de decir, contra los receptores de acetilcolina, ACRA. Ah, Anticuerpos contra los receptores de acetilcolina. estaba tratando de acordarme qué significaba la sigla. Eso, anticuerpo contra receptores de acetilcolina. Y si no tiene ACRA, ¿conoces algún otro anticuerpo? No. Los anti-MuSK. ¿Está? MuSK, músculo liso. Le voy a decir a Lucato que no les ha enseñado bien eso, che. Bueno, claramente es una crisis miasténica. Vamos a otro caso. A ver, ¿a quién le toca ahora? Daniela, Jimena ya está, Karen ya está. Karen Torres no habló, ¿verdad? No, profe. Bueno, dale, Karen. Karen, mira, tenés un paciente de 69 años de edad. Tiene debilidad muscular progresiva en miembros superiores, con calambres. Al examen tiene fibrilación, atrofia, debilidad, reflejos ostotendinosos vivos, es decir, hiperreflexia. El electromiograma muestra todo lo que dice acá. Resonancia cervical no tiene nada, le pedimos al laboratorio, todo no tiene nada. Sindromáticamente, ¿qué tiene este paciente para vos? Una enfermedad de motoneurona. Perfecto, tiene una enfermedad de la motoneurona. ¿Por qué me decís eso? Y por la debilidad muscular, por los calambres, tiene síntomas de motoneurona inferior, como vos decís, calambres, debilidad, atrofia, y además tiene síntomas de motoneurona superior ¿o no? Sí, porque dice que están los reflejos, puede ser hiperreflejos. ¿Sí? Reflejos vivos con el macetero vivo. Si vos tenés síntomas de motoneurona superior y motoneurona inferior, ¿qué enfermedad es? Una esclerosis lateral amiotrófica. Muy bien. El diagnóstico es clínico y no te olvides, le pedís electromiograma, resonancia, etc. Este es el paciente con la atrofia marcada. Muy bien. Bueno, muy bien, Karen. Micaela Carrizo, ¿nos ha hablado? No, profe, acá estoy. Me queda Micaela, Romy Rosales, Santiago Argañarás, ¿verdad? Sí, profe. Sí. Bueno, vamos con Micaela. Micaela, tengo un paciente de 29 años, ¿está? No tiene ningún antecedente. Se vacuna contra la rubiola. Hace unos años este es un paciente real mío, hace unos años, ustedes eran chicos, probablemente en el 2005, por ahí hubo una campaña de vacunación grande contra la rubiola, principalmente en mujeres en edad fértil, para evitar la rubiola neonatal y congénita.
2005. ¿Cuándo naciste, Micaela, vos? En el 99. Bueno, tenía 6 años ahí. Qué viejo que estoy, che. La cuestión es que la paciente se vacuna, al mes de la vacunación, debilidad en miembros inferiores, ¿ah? La debilidad es ascendente, empieza en miembros inferiores en los pies, asciende y me consulta. Cuando ya la veo, está con una cuadriparesia y arreflexia. ¿Qué tiene? Una neuropatía periférica Aguda, ¿verdad? aguda. ¿Y qué puede ser? Un síndrome de Guillain-Barré. Perfecto, es lo primero que tengo que sospechar. Ahora, vos sospechás eso y estás en la guardia. ¿Qué haces con esa paciente? Tengo que hacer vacunación, el diagnóstico diferencial con hipopotasemia. Perfecto, perfecto. Le sacás sangre y ves el potasio. No se olviden eso, porque las parálisis hipocalémicas son una causa de parálisis aguda y eso lo mata al paciente. Si ese paciente tiene un potasio bajo y ustedes no se dan cuenta y no le reponen el potasio, hace un paro en sístole y se murió. Entonces, muy bien, Micaela, le sacás sangre y le ves el potasio para ver cómo está. Muy bien. Tiene un laboratorio, un medio interno normal. ¿Qué otro estudio le puedes hacer? Una electromiografía. Voy a hacer un electromiograma para ver la velocidad de conducción. Bien. Y en la guardia, que probablemente no tengas electromiograma, ¿qué le haces? ¿Te serviría un líquido cefalorraquídeo? Un líquido cefalorraquídeo, sí, para ver la disociación alúmino-citológica. ¿Qué quiere decir eso? Que hay disminución de las proteínas. Al revés. Hay muchas proteínas con células normales. ¿Está? Sí. Eso significa. ¿Y algún otro estudio que el doctor Lucato les haya dicho que se puede hacer? No sé, no me acuerdo. Resonancia de columna con contraste se ven. Acordate que el Guillain-Barré es una polirradiculoneuropatía. ¿Ah? Las raíces están inflamadas y eso se puede ver con el contraste, ¿ok? Bien. Muy bien. Esto es un paciente potencialmente muy grave, hay que internarlo y tiene que ir a terapia intensiva. Terapia intensiva. Perfecto. Muy bien. Muy bien. No, ya termino. Perdón, uno de los niños molestando. Muy bien, tiene disociación albúmino-citológica, etc. Bueno, sigamos con Romy Rosales. ¿Estás, Romy? Sí, profe. Bueno, Romy, me imagino Romina, ¿no? Sí. Bueno, tenés 52 años, un paciente. 10 años de evolución de debilidad y trastorno en la marcha. Dice que la hermana y la madre tienen algo similar. Cuando yo la veo, tienen debilidad, a predominio distal, de miembros inferiores, bilaterales. No tiene atrofia, ponele, tiene arreflexia y además tiene trastornos sensitivos, hipoalgesia, etc. Con este cuadro, primero, sindromáticamente, ¿en qué sospechás? Pensaría en una enfermedad de la motoneurona. Una neuropatía. ¿Qué? En una neuropatía. Bien, en una neuropatía yo pensaría. Tenemos un síntoma motor, que es la debilidad, tenemos síntomas sensitivos, que es la hipoalgesia, tenemos arreflexia y es distal. Perfecto, es una neuropatía. Y en este caso podríamos decir que es una polineuropatía. ¿Qué causas de polineuropatías conoces? Infecciosas y no infecciosas. Pero no sé qué otra más había. Tenés miles, la más común es la metabólica, la polineuropatía diabética. Bien, y tenés infecciosas, metabólicas, inmunológicas, hereditarias, ¿está? Sí. A ver, no tiene ningún antecedente, no obstante, por supuesto le vas a pedir un análisis de sangre bien completo, ¿verdad? Sí, igual, obviamente.
para ver si no tiene diabetes, etc. Y tiroides también, esto es importante. Muy bien. Tiroides, vitamina B12, para proteína M. Pero, ¿qué te llama la atención en este cuadro? Me llama la atención que lo tenga la hermana y la madre, o sea, tienen un cuadro similar. Entonces, ¿en qué pensarías? Y que es familiar, digamos. Es hereditario. Pensaría que es hereditario. Perfecto. ¿Y conocés alguna neuropatía hereditaria? No recuerdo. ¿Cuál? Neuropatía hereditaria. Hay una que se llama polineuropatía sensitivo-motor hereditaria o enfermedad de Charcot-Marie-Tooth. Se hace el estudio genético molecular y se hace el diagnóstico. Muy bien. Vamos, esta ya tiene el diagnóstico. Profe, así que... perdón que agregue un comentario. El que se está nombrando, el profe en la clase hizo más énfasis en las adquiridas. O sea, no hemos visto las hereditarias. Ajá, ya lo voy a agarrar al profe. Claro, sí, profe, no los hemos visto. Bueno, tampoco se asuste, siento para que aprendamos que hay otras cosas. Una pregunta. Sí, cuando vimos esto con el profe, hubo un caso en el que nos contaba de los anticuerpos, y yo le pregunté si eso es como lo primero que se le hace, y me dijo que era bastante caro. Entonces quería saber si... ¿Qué anticuerpos? No, cualquier búsqueda de anticuerpos, cualquier test, digamos... Bueno, a ver, esto es así. Yo les he dicho que para llegar a un diagnóstico primero hay que hacerlo sindromáticamente, ¿verdad? Vos llegaste al diagnóstico sindromático, ¿por qué? Porque tenés debilidad, tenés trastornos sensitivos, tenés arreflexia, es distal, progresivo, crónico. Entonces vos decís, este paciente tiene una polineuropatía. Muy bien. Polineuropatía. Si vos vas al capítulo de polineuropatías, como te dije, te las clasifica en infecciosas, metabólicas, inmunológicas, hereditarias. Bueno, vamos. Parece infecciosa y la verdad que no. Sin embargo, hay neuropatías, por ejemplo, por lepra. Acá en San Juan tenemos y hay que buscarla, pero yo personalmente no es lo primero que pensaría. ¿Cuáles son las neuropatías más comunes? Punto 1, la diabética. Entonces a ese paciente, antes de pedirle anticuerpos carísimos, ¿qué le pedís? Y le pedís una glucemia, una hemoglobina glicosilada y eventualmente una prueba de tolerancia oral a la glucosa. Si le haces el diagnóstico, listo, frenás el tratamiento. La segunda causa son las tóxicas. Dentro de ellas el alcoholismo. Si es un alcohólico crónico, esa probablemente sea la causa, y le buscas vitamina B12, que en los alcohólicos típicamente está disminuido. ¿Qué otras causas tóxicas hay? Causas, por ejemplo, farmacológicas. Te dice el paciente, yo tengo un cáncer y me dan una droga que es tal. Las drogas que tienen platino, como el cisplatino, etcétera, típicamente dan neuropatías. Entonces ahí no te hace falta pedir. Ahora, vos le pedís, como dijiste, la glucemia, la hemoglobina, el perfil tiroideo, las vitaminas, HIV, porque existen dentro de las infecciosas por HIV, BDRL para ver que no tenga sífilis, etc. Le pedís todo ese panel de laboratorio que es no tan complejo. Muy bien. Después pasás a causas inmunológicas. Le empezás a pedir a ese paciente FAN, anti-DNA, anticuerpo antifosfolipídico, bla, bla, todo el panel reumatológico, porque por ahí lo que tiene es una manifestación neuropática de una enfermedad inmunológica. ¿Tá? Por ejemplo, el paciente tiene un lupus, tiene un Sjögren, tiene algo inmunológico que le está dando una neuropatía. ¿Qué otra causa? No, te dio todo normal eso, el panel de patologías inmunológicas. ¿Qué otras causas hay? Bueno, tenés las inmunomediadas crónicas, que es la CIDP. La CIDP, el diagnóstico es clínico, electromiográfico, y la punción lumbar tenés disociación albúmino-citológica. La CIDP es una poliradiculoneuropatía inflamatoria desmielinizante crónica. Es el Guillain-Barré crónico, sería, para que les quede claro. Muy bien. No claro, es una CIDP...
más de 8 semanas, vamos la evolución. Claro, exacto, eso lo vieron. No es una 6DP, ¿qué otra causa hay? Bueno, hay que hacer un proteinograma electroforético, gamapatías monoclonales, como por ejemplo en el mieloma múltiple pueden darte. ¿Tá? Entonces uno va descartando cosas y a partir de ahí llegas al diagnóstico. Si son hereditarias, bueno, pensás el patrón de herencia, como son, dentro de las hereditarias más comunes, el Charcot-Marie-Tooth, que hay una mutación, una proteína que es la PMP22, te puede dar. Pero básicamente así es como lo tienen que interpretar, chicos. Primero, sindromáticamente. Esto es neuropático, es miopático, y una vez que tienen el síndrome, van, leen, estudian y lo van bajando. ¿Entendiste, Priscila? Perdón, Romina. Sí, sí, entendí. Es que la tengo a Priscila abajo tuyo, que con Archu. Le gusta la guerra de las galaxias a Priscila. Bueno, vamos con Santiago Argañarás. ¿Estás, Santiago? Acá estamos, profe. Los últimos serán los primeros, Santiago. Bueno, paciente de 32 años, Santiago. Bien. A ver, pará, quiero... No, este no, porque está el diagnóstico, che, no seas tramposo. A ver, este también está el diagnóstico. Bueno, este te voy a hacer. Santiago, un paciente de 29 años, sin antecedentes personales patológicos, y nos consulta por una sensación en epigastrio, ¿tá? Una sensación rara. Después de eso hace una ruptura del contacto, movimientos oromandibulares, sin sentidos. Después se recupera y está un poquito confusa. ¿En qué sospechás? Profe, ¿puedes poner la para...? No, porque está el diagnóstico. No me no había el diagnóstico, perdón, no sabía. A ver, pensemos. ¿Puedes repasar los síntomas? Claro, eso. El paciente tiene episodios estereotipados, todos iguales. Bien. Súbitos, en el cual dice que tiene una sensación rara en el epigastrio, después hace una ruptura de contacto, es decir, vos le hablas y no te responde, hace movimientos con la boca y con la mano, y se le pasa. Epilepsia. Una epilepsia. Bien, ¿qué tipo de crisis son? Y depende, yo creo que es más que nada por el tema de la duración, que pierde la conciencia y lo que dura la epilepsia. En este caso, el paciente si pierde la noción y todo, es una epilepsia de ausencia. ¿Cómo dividís a las crisis? En focales y generalizadas. Bien, ¿esto es generalizado o focal? Y esto ¿cómo era se iba el paciente y perdía completamente la conciencia, ¿no? El paciente si le preguntas 3 veces lo mismo. Generalizada en este caso. Son parciales, ¿verdad? ¿Son crisis parciales y son complejas o simples? Y en este caso, simple. ¿Cómo van a ser simples si hay pérdida de conciencia, hay pérdida de ruptura de contacto? Sí. Típicas crisis parciales complejas del lóbulo temporal. ¿Qué estudio le pedís? Y del lóbulo temporal, un electroencefalograma. Sí. Una TAC cerebral para ver si hay lesiones. ¿Algo más específico que una TAC? Y una resonancia magnética. Bien, toda epilepsia se estudia con resonancia, se estudia con electroencefalograma, un análisis completo de sangre para no tener contraindicación de ningún tratamiento. Perfecto. Cuando le hicimos a este paciente lo que tenía era esto, que es un cavernoma en el lóbulo temporal mesial, claramente eso es la causa, es una epilepsia secundaria. Acuérdense que la epilepsia puede ser primaria o secundaria. Este es un paciente, por ejemplo, de 36 años, Santiago, que tiene epilepsia,
que toma ácido valproico, pero lo traen a la guardia porque tiene ya 3 convulsiones graves sin recuperación de la conciencia entre ellas. En la guardia sigue convulsionando. ¿Qué es lo que tiene ese paciente? Un estatus epiléptico. Perfecto, un estado de mal epiléptico, que es una convulsión que dura más de 5 minutos o crisis tras otra sin recuperación de la conciencia entre ellos. Es una urgencia y hay que actuar rápido. Bueno, ¿todos hablaron? Con respecto al estatus epiléptico, ayer nos tomaron como un choice de neuro, bueno, obvio, y decía que el estatus epiléptico tenía como respuesta correcta, que era la que duraba más de media hora, cuando en realidad el doc nos dijo que era hasta 5 minutos, había que esperar. ¿De quién es el choice? No sé, en el classroom nos mandaron ese choice. Lo preparan en la interna. ¿Qué? Que fueron más que nada los ayudantes. Claro, nosotros, o sea, los ayudantes son los que nos mandan como trabajos prácticos, como casos clínicos. No, antes se decía que un estado de mal epiléptico eran más de 30 minutos. Lo que pasa es que si vos esperas 30 minutos a un tipo que está convulsionando, le frega el cerebro. Entonces, antes se decía que el estatus epiléptico era cuando duraba más de 30 minutos una crisis, pero en la práctica era más de 5 minutos. ¿Ok? Hoy en día el estado de mal epiléptico es más de 5 minutos. ¿Ah? Lo que pasa es que si el paciente te llega a la guardia convulsionando, por definición seguro lleva más de 5 minutos, más de 10, más de 20, salvo que viva al lado del hospital. ¿Ok? Lo que es importante que sepan que el estado de mal epiléptico es una emergencia, que tiene una alta morbimortalidad, que hay que tratarlo urgente. La principal causa de estado de mal epiléptico es que el paciente suspendió o dejó de tomar la medicación. ¿Estamos? Pero hay otras, un traumatismo, una hipoglucemia, una infección, etc. No es que es la única causa. Una ACV, ¿tá? Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? La verdad que muy bien, todos pudieron llegar al diagnóstico y la idea, chicos, es que ustedes piensen los pacientes y no repitan como loros. Es decir, que vayan llegando al diagnóstico desde un punto de vista práctico. Después, siempre hay tiempo para ir y decir, che, mira, me parece que tiene una miopatía. A ver, te pones a leer. Para lo que no hay tiempo es para esto. Para un Guillain-Barré, para un estado de mal epiléptico, para una crisis migrañosa, para una ACV, para ¿cómo se llama? Una hemorragia subaracnoidea. Eso lo tienen que saber en la guardia y lo van a ver. ¿Ah? Entonces, con eso no jueguen, eso se lo saben. Lo otro, sindromáticamente lo van buscando y van a llegar. Lo que vamos a hacer, ahora como esto era, lo que hicimos hoy es parte del parcial, y para terminar el parcial, cada uno se acuerda del tema que le tocó, ¿verdad? Sí. Bueno, en una hoja, menos, en una página, van a hacer un pequeño resumen del tema. Por ejemplo, a Priscila le tocó enfermedades de Vick. Me va a hacer en una página, en un Word, qué es lo que es la enfermedad de Vick, bla, 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 pero cortito, bien resumido. Al que le tocó, por ejemplo, a Santiago le tocó epilepsia, en una página resumir epilepsia. ¿Tá? Hay dos alumnas que les tocó ACV, que son las 2 primeras, ¿verdad? Sí. Una le tocó un ACV isquémico y la otra un ACV isquémico por una disección. Bueno, la que le tocó ACV isquémico, que haga ACV isquémico, y la que le tocó disección, para no hacer lo mismo, haga una página de ACV hemorrágico. ¿Ok? Nada de disección, hace solo ACV hemorrágico. Profe, ¿sería un resumen de la fisiopatología, de eso? Todo lo que quieran poner en una página. Es como bien. si yo te digo, ¿qué te tocó a vos, Valentina? Hemorragia subaracnoide. Bueno, hemorragia subaracnoide, en una página. ¿Qué es? ¿Por qué se produce? ¿Cuál es la clínica y cómo se diagnostica? ¿Ok? Ok, profe, buenísimo. ¿Alguna duda? Yo tengo sobre mi tema una duda. ¿Cuál es, Antonio, tu tema? Que era distrofia.
pero bueno, específicamente, en general, ponés, hablo de todo tipo de distrofia o en específico. Distrofias musculares, ¿qué son? ¿Cómo se clasifican? ¿Y qué características clínicas tienen? ¿Cómo se diagnostican? Chao, cortito. Gracias. ¿Qué otra duda? Profe, yo tengo una duda, pero no es del parcial. O sea, sí, pero no de mi tema. Bueno, pregunte. Estamos acá para preguntar. Es como de la práctica en general. Como el caso ese que vimos de la polineuropatía familiar. Si a mí me llega un caso así y yo estoy perdida porque, bueno, pues clínico y no nos acordamos bien, está bien, lo podemos ir a estudiar, pero ¿eso nos corresponde diagnosticarlo a nosotros o como no es urgente lo podemos derivar al neurólogo? No, a ver, si vos sos médico clínico lo vas a derivar, pero vas a ser un mucho mejor clínico si lo derivás sospechando que ya tiene una neuropatía. Entonces vos vas a venir, vas a decir, mire, la verdad que clínicamente usted tiene una neuropatía. Y vos decís, tiene familiares, probablemente sea hereditaria, pero vos como clínico ya le descartás por lo menos diabetes, que sabés que es la principal causa de neuropatía. ¿Ah? Y de ahí le decís, mire, no tiene diabetes, no es alcohólico, no toma ninguna droga para que esto sea tóxico, probablemente sea algo hereditario, vaya al neurólogo. ¿Me entiendes, Priscila? Claro, eso quería saber. Que yo le iba a decir, bueno, polineuropatía, hereditaria, no sé qué tipo es, chao, que le vaya bien. Perfecto, que le vaya bien. No, mire señora, vaya a tal médico. Lo que ustedes tienen que evitar ser derivólogos. En otros países del mundo, el médico internista, el médico clínico, estudia a los pacientes y los pacientes llegan al especialista realmente el que tiene que llegar. Desgraciadamente acá hay muchos médicos que solo derivan. ¿Qué te pasa? Me duele la cabeza. Vaya al neurólogo. ¿Qué te pasa? Vaya al cardiólogo. Vaya. Y la verdad que si ustedes son hay clínicos en San Juan que son buenísimos y te llega el paciente casi diagnosticado. Vos decís, wow. Y claramente después ese clínico ¿qué tiene? Y toda mi confianza es a quien yo le derivo los pacientes. ¿Tá? Pero la medicina interna es una especialidad que por desgracia en los últimos años la gente la ha dejado de practicar y se ha hecho una medicina del especialista, que soy neumonólogo, reumatólogo, y la verdad que hay que retomar la clínica médica porque es hermosa y es muy importante. ¿Ah? Gracias. Yo tenía una duda, que el diagnóstico era coma, era por la hiponatremia y después hipernatremia. Bueno, lo que vas a hacer es una hoja de coma. ¿Qué es el coma? ¿Qué características tiene y qué etiologías tiene? ¿Ah? Profe, en la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth, que es el que me tocó a mí, nosotros no lo hemos visto, lo saco de internet. No, vos vas a hacer polineuropatías. Bueno. ¿Ah? ¿Qué son las polineuropatías? ¿Cuáles son la clínica? ¿Cuál es la causa y cómo se diagnostica? Bueno. ¿Algo más? ¿A dónde se lo enviamos? Bueno, hagan una cosa. Todos lo hacen y se lo envían a Jimena. ¿Está? Y Jimena, junta todos los Word, no sé, creo que son 13 ustedes más o menos, y me mandás un solo mail con los 13 papelitos, ¿ok? Ok. Una consulta. Con respecto a la diferencia del ACV, que es el accidente isquémico transitorio, ¿tiene una duración de menos de 1 hora o de menos de 24 horas? Bueno, antes, Jimena, era menos de 24 horas. Ahora ha cambiado, entonces por ahí si leen un libro más bien, 24 horas. Ahora ha cambiado y la definición de accidente isquémico transitorio es una patología, un déficit neurológico focal agudo que dura menos de 1 hora con resonancia normal. Si vos el déficit te duró menos de 1 hora, pero le haces una resonancia y tiene una ACV en la resonancia, es una ACV, no es una IT. ¿Está? Eso, gracias. Por respecto al tiempo. ¿Algo más? ¿Cuándo hay que entregar esto? Sí, Karen. Sí, la misma pregunta. ¿Que cuándo teníamos que entregarlo? ¿Hasta qué hora tenemos tiempo? Ya, se lo mandan a Jimena y Jimena esta noche, digamos, tienen todo el día de hoy, tranquilas, me lo mandás antes de que termine el día al mail y listo. Igual que se tranquila, están todos aprobados del parcial. El final no va a ser tan benévolo, así que estudien. Pero veo que han estudiado para hoy algo. Un montón, profe, ¿no se nota? Sí, claro que se nota. Lástima que todos fueron, aunque sea una vez, al práctico.
No, yo no. Bueno, se los dije cuando fueron al práctico, están invitados, si algún día quieren, me mandan un mensaje, y desgraciadamente con todo este tema, a veces hay pacientes, a veces no tenemos, pero me mandan un mensaje y pueden venir a ver pacientes neurológicos cuando quieran, y cuando se acabe lo de la pandemia están invitados, no hay ningún problema. Y si a alguno le gusta neuro, bienvenido sea. ¿A alguno le gusta neuro? Todos los días hay casos interesantes. Yo tengo una duda. Muchas veces nos internan, sí. Una curiosidad. ¿Saben qué pasó con la paciente con la encefalitis del hospital? Tengo una paciente con encefalitis, no la estoy viendo yo, pero creo que está mucho mejor. Creo que... Sí, creo no. La resonancia fue normal. El líquido cefalorraquídeo la repunzamos ayer porque el PCR para herpes no sé qué había pasado. Pero no, creo que está muy bien la chica. Buenísimo. ¿Algo más? ¿No? Profe, disculpe, la última pregunta. ¿Es importante entonces estudiar las neuropatías hereditarias, que es la de Charcot-Marie-Tooth? Yo creo que si le preguntás a algún residente de neurología no las conoce. Lo que tienen que saber es que, como les dije... Sí, pero lo que tienen que saber es que existen causas hereditarias y que la más común es el Charcot-Marie-Tooth. Listo. Con eso tienen un 10 en el final. ¿Ok? Genial. Bueno, entonces le mandan todo a Jimena. Jimena, me haces un solo mail, así no me llegan 13 mails. Me lo mandás esta noche y nada, ya están todos aprobados, así que probablemente no les haga una devolución de las hojitas que me manden, pero la idea es que con esto terminamos de aprobar el parcial y reafirman el tema que discutieron. Pero si pueden también, compártanse esa hojita entre ustedes y la leen como es una sola página y ya van a ver que van a hacer en una sola página un repaso de todo. Y tal vez eso les queda como un resumen de la materia de 13 hojas. ¿Ah? Cuando estudian el final, estudian esas 13 hojas de memoria bien y les puede servir como un machete. Sí. Doc, le estaba por decir, en vez de enviar como varios documentos, hay una opción en Google Drive que permite hacer un documento compartido. Entonces, mándenle a Jimena y que me mande un mail. Claro, no, y que, o sea, ella le enviaría un documento con todas las patologías de cada uno en el mismo documento. Entonces quedaría ya como... Que me mande un mail con todo. Bien. Claro, profe, pero le va a llegar un solo Word, todo junto, así no tiene tantos archivos. Me da lo mismo que si es uno solo o son 13. Bueno, pero si es uno, mejor. Listo, profe, muchas gracias. Listo, profe. Básicamente Jimena lo pega y lo copia y pega y listo. Pero a lo que voy es guárdense y léanlo lo que el compañero hace. Entonces esto es como estudiar juntos, pero separados. Es decir, Karen hizo el resumen, no sé, de hemorragia subaracnoidea, Antonio de miopatía, el otro de esto, y lo lees y te sirve como una ayuda a memoria, ¿ok? Si lo hacen bonito y lindo, les puede quedar. Bueno, chicos, tengan un buen fin de semana. No sé qué empiezan a cursar el lunes. Nefro, bueno, buenas vacaciones después, 15 días, descansen y a estudiar y ojalá que cada vez vuelva a la normalidad. Sigan cuidándose, cuiden a sus familias y que la pasen lindo. Un gusto haberlos tenido en la cursada. Gracias, profe. Adiós. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Que tenga